días a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. La coyuntura nacional, los resultados de la consulta popular en Bolivia y el trámite de la ley de optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo son temas que ameritan los comentarios y análisis de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis, programa de debate de televisión legislativa del Ecuador, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. También nos pueden seguir cada lunes a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano y por la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El viernes 26 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando militar entre reclamos y también tensión. Vamos a revisar de inmediato un resumen de lo que sucedió ese día. En el cambio de mando de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar Eloy Alfaro el pasado 26 de febrero, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció reformas al sistema de pensiones militares. Mencionó que mientras en el sector civil las pensiones jubilares se calculan en función del sueldo promedio de los últimos 5 años, en el sector militar es en función del último sueldo recibido. Esto ha producido que en el sector militar la pensión máxima sea del doble que la del sector civil. Incluso entre las pensiones militares hay diferencias de hasta 6 veces entre la mayor y la menor. Correa señaló que se emitirán los correspondientes decretos y reformas legales para que estas prácticas discriminatorias queden absolutamente prohibidas. En la ceremonia oficializó a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. El vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva se desempeñará como jefe del Comando Conjunto, en reemplazo del general del Ejército Luis Garzón Narváez. En la Fuerza Terrestre estará al mando el general de brigada Luis Castro Ayala, en la Fuerza Naval el vicealmirante Ángel Zarzosa Aguirre y en la Fuerza Aérea el teniente general César Merizalde Pavón. Al inicio de la intervención del primer mandatario, un pequeño grupo de militares retirados dejó el sitio. A ellos el jefe de Estado los identificó como rezagos del viejo país. En tanto, el general saliente Luis Garzón Narváez abogó por un incremento de las alicuotas de la alimentación de rancho de los soldados y señaló que las 3 comidas del día se financian con $3. También destacó a las Fuerzas Armadas como la columna vertebral de la patria, lo cual generó múltiples críticas. Finalmente, el impasse entre el gobierno y las Fuerzas Armadas generó la renuncia de Fernando Cordero a su cargo de ministro de Defensa el pasado martes 1 de marzo, quien antes de abandonar su cargo dejó firmados 2 acuerdos ministeriales. Y bien, con estos antecedentes iniciamos ya este programa. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Cómo entender lo que pasó en esa ceremonia el pasado 26 de febrero? Me resultó sumamente llamativo ver al jefe de Estado en la forma como ingresó, también la altísima presencia de una guardia presidencial en un recinto militar, en un recinto donde un jefe de Estado no debería sentir temor alguno. Y claro, igualmente me llamó la atención que al iniciar su intervención el jefe de Estado, varios de los militares en servicio pasivo abandonaron la tribuna en un desaire al primer mandatario. ¿Se justifica o no ese tipo de actitudes? Es la gran interrogante. Un acto protocolario como el que debería ser el acto con el jefe de Estado, en este caso en un recinto militar, creo que se desdibujó por varias actitudes e inclusive por las palabras del propio mandatario, cuando él de una u otra manera contrapuso a los de la tropa con los oficiales en torno al rancho. Inclusive llegó a decir que no sabía que recibían por rancho $3 al día. Se disculpó también al respecto. Pocos días después, su antiguo excomandante, el general González, dijo que sí sabía porque se habían reunido en un lugar hace más de un año y allí se le había comentado al jefe de Estado que el rancho estaba en $3 tanto para miembros de la tropa como para oficiales.
Por consiguiente, esa disculpa no tenía sentido si estaba suficientemente informado. 30 segundos. Creo que el jefe de Estado tuvo un problema de percepción, no valoró realmente la situación y me parece que aquellos que debían darle el asesoramiento correcto, como el ministro de Defensa, se equivocaron. Probablemente imaginaron cosas que nunca iban a ocurrir y ello llevó a que se cometan algunos errores, no solamente de índole protocolario, en el acto celebrado con motivo del 27 de febrero. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted asistió a esta ceremonia. ¿Cómo entender los mensajes tanto de los militares cuanto también del presidente de la República? Creo que en primer lugar hay que señalar que el jefe de Estado, el presidente de la República, aquí y en cualquier lugar del mundo tiene las seguridades que son propias de su alto cargo. Y el que no exista temor de manifestar lo que cree y básicamente actuando en función de lo que señala la Constitución y la ley, demuestra que el presidente concurrió, que el presidente asistió. Existieron muchas especulaciones respecto de que el presidente de la República no iba a participar en este acto de cambio del alto. Inclusive había circulado un documento al respecto. Inclusive se planteaba un documento, se especulaba, se generaron, parecería, documentos falsos, en el sentido de que si el presidente de la República no va a estar, no hace falta la presencia de helicópteros, no hace falta la presencia de seguridades. Es decir, se construyó un escenario político que habría, si el presidente de la República no habría asistido, habría sido pensado como que es básicamente de temor. El presidente de la República concurrió. Él, al ser presidente de la República, al ser el jefe de Estado, también es el responsable de las Fuerzas Armadas y por lo tanto acudió. Y creo que con eso también rompió de alguna forma un paradigma, en el sentido de que las Fuerzas Armadas, porque son la institución militar del país, son intocables. No, aquí es muy clara la Constitución de la República, es muy clara. Tienen que estar sometidos al poder civil y todos estamos sometidos al poder de la Constitución. Eso es muy claro en nuestra normativa, eso es muy claro en nuestro ordenamiento y creo que así el presidente de la República lo demostró. Al mismo tiempo, discutió muy claramente esta también tesis de que las Fuerzas Armadas son las garantes de la democracia, son la columna vertebral del ordenamiento jurídico. No, aquí los garantes de la democracia son los ciudadanos, de quien garantiza en una democracia precisamente el funcionamiento de ella es el pueblo y no se puede confundir esos conceptos. Luego habría que entender la actuación de los militares retirados como lo que son, ciudadanos que tienen una opción política y que la mayoría de ellos están en la oposición. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, el acto indudablemente del 27 de febrero en Parque Ayacu se prestó para muchísimos comentarios, porque el presidente dijo lo que dijo en cuanto a la relación entre la tropa y los oficiales, porque utilizó el argumento del rancho precisamente para generar un poco de malestar e inconformidad. Me parece que en ese punto la intervención del presidente de la República fue excesiva, hasta cierto punto innecesaria. El discurso debió haberse concentrado fundamentalmente en rendir homenaje a una fecha tan importante y, por supuesto, reconocer el rol que han cumplido las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial. Cuando uno de los comandantes dijo que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral, debe entenderse esto como el hecho de que las Fuerzas Armadas velan fundamentalmente por la institucionalidad jurídica al estar sometidas a la Constitución y velan fundamentalmente por la integridad territorial. Varias gestas hemos tenido en el país gloriosas que nos han permitido defender el territorio, no conquistar más de aquello que históricamente tenemos y desconocer sutilmente, digamos, este protagonismo generó el malestar que pudimos nosotros observar, en mi caso, desde las pantallas de televisión. Que la democracia se sostiene en el respeto a la institucionalidad, no cabe la menor duda. Que la democracia no depende de los militares, también es cierto, pero claro, de militares sometidos a la Constitución y a la ley. Probablemente hubo una confusión de conceptos, cada uno juega un rol, pero enrostrar en ese lugar a los mandos y a las fuerzas un concepto sui generis de democracia y de relación entre el poder civil y el poder militar me pareció desafortunado. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué opina usted al respecto, asambleísta Hernández? Luis Fernando, por concepto,
la institucionalidad de ningún país puede estar confiada a quien tiene precisamente la hegemonía de las armas. Porque eso sería desdecir del principio fundamental, que en una democracia es el pueblo soberano el que decide y es el pueblo el que resuelve también los conflictos que se presentan en la democracia. Por eso existen instituciones que son las que se encargan de poder superar los momentos cuando se presentan crisis políticas. Aquí en el Ecuador es cierto que hemos tenido varios episodios en los que finalmente las Fuerzas Armadas han tenido que dirimir. ¿Por qué? Por incapacidad del sector político y también yo podría decir de alguna forma porque de la manera que se redactaban las normativas eran ambiguas y como existían normas ambiguas no permitía una aplicación clara de la norma constitucional. Ahora tenemos incluso recursos institucionales como el de la muerte cruzada que permiten actuar, por ejemplo, en casos de crisis política. Si uno mira desde el punto de vista institucional va a encontrar que la Constitución del 2008 es menos presidencialista que la de 1998 porque establece varias posibilidades para resolver estos conflictos políticos y no permitir la dirimencia de los militares. Pensar en esto yo creo que es absolutamente equivocado. Me parece que es más ajustado lo que dice ya el texto de la Constitución. Los militares, la policía están sometidos al poder civil y todos estamos sometidos al poder de la Constitución. Creo que el presidente lo que hizo es evidenciar algunos temas que deben ser parte del debate. Yo no creo que tengamos que esconder algunos temas que son necesarios ahora que la sociedad ecuatoriana debe discutir el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Pensar, por ejemplo, en las condiciones de aseguramiento de los civiles y la que tienen los militares. Es distinta, fue distinta. Mientras en un caso se cubría al afiliado, en otro caso se cubría a la familia. Pensar de la misma forma en que las pensiones de jubilación para el caso de los civiles, por ejemplo, son los 5 mejores años, en el caso de las pensiones de retiro de los militares es la última y además se va actualizando con la pensión que reciben las personas que están en servicio activo. Creo que todos estos elementos tienen que ser debatidos. El no debatir no ayuda para precisamente poder que en democracia podamos enfrentar estos temas. Y ya ampliaremos respecto de lo último que usted mencionó, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con este análisis sobre temas tanto de la coyuntura nacional y bueno, más adelante también de la coyuntura internacional. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la coyuntura política nacional e internacional. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional del Ecuador, de Televisión Legislativa y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. ¿Cómo analizan los ciudadanos de a pie la coyuntura nacional? Lo revisamos a continuación. Hay muchos criterios en la relación que está pasando entre el gobierno y los militares. Los militares como una institución de prestigio, de honorabilidad, están defendiendo sus intereses. Tiene que ser un militar el ministro de Defensa, no un civil. Entonces desde ahí prácticamente se resquebrajó todas estas relaciones entre Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Yo creo que debería ser un militar en servicio activo el que debe tomar el mando del Ministerio de Defensa. Siempre se han tenido una respuesta y consideraciones a las Fuerzas Armadas, pero ventajosamente ya el ministro de Defensa ya renunció, entonces esperemos que entre un nuevo ministro. Bueno, creo que las Fuerzas Armadas, especialmente los militares en retiro, exigían esa medida y creo que por una parte me parece que fue saludable que renunciara el ministro. No se sabe a qué se debe su ausentismo del Ministerio de Defensa, pero puede ser que baje un poco más las tensiones, más que todo por las ofensas que el ministro ha tenido en contra de los militares en servicio pasivo. Tanto el gobierno como los señores militares deberían llegar a un acuerdo, a una comunión entre las autoridades para así unirse y poder enfrentar la situación del país.
Y bien, tras escuchar las opiniones de los ciudadanos, continuamos con usted, asambleísta Torres. Esta situación, particularmente con las Fuerzas Armadas, ¿cómo influye en este ambiente preelectoral? Y, por ejemplo, tomando en cuenta este anuncio que hiciera el presidente de la República sobre una posible revisión en lo que serían las pensiones en las Fuerzas Armadas. Durante este régimen se homologaron las pensiones para que aquellos que están en servicio pasivo recibieran lo mismo que aquellos que están en servicio activo. Ahora, por ejemplo, un general recibe por sobre los $4.500 en servicio pasivo y una cantidad parecida a la que se recibe en servicio activo. Este fue, digamos, el mayor regalo de este régimen al sector militar. En el sector civil la situación es dramática, porque alguien puede aportar sobre una remuneración de $4.500 o $5.000 al IES y al final no recibe más de $1.800. La situación entonces de aquellos que nos encontramos en el sector civil es diametralmente diferente de aquella de los militares y policías en servicio pasivo. ¿Cuál es la explicación? Que un militar en servicio pasivo está allí no necesariamente después de haber cumplido 30 años de aporte. Está allí por varias circunstancias, no ascendió, salió, entonces tiene un riesgo mayor en cuanto a la permanencia en el trabajo. Yo estoy de acuerdo que mientras existan recursos en el Estado, los militares y los policías en servicio pasivo reciban remuneraciones, pensiones de retiro, para ser preciso, iguales a aquellas que pueden tener en servicio activo, mientras haya recursos. Claro que en el sector civil también existe una demanda, porque no cabe que alguien que aporta sobre $4.000 o $5.000 al final reciba como pensión jubilar no más de $1.900. Brevemente, lo que le consultaba, asambleísta, ¿cómo incide esto en este ambiente preelectoral? Bueno, básicamente por el ruido. En la práctica no creo que vaya a tener una incidencia, aunque de acuerdo con la Constitución de Montecristi ya pueden votar aquellos que forman parte del servicio activo en las Fuerzas Armadas. Y bien podría ese voto tener alguna incidencia si optaran, digamos, por alguna determinada línea política. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta. ¿Les podría pasar factura todo esto a ustedes como movimiento de gobierno en el 2017? Creo que la frase que repite el presidente de la República de manera permanente demuestra la responsabilidad con la que se actúa. El presidente señala que él será presidente hasta el último día de su mandato y que no dejará ni de topar aquellos temas que le parezcan trascendentes, ni tampoco de actuar sobre aquellas cosas que crea que se deben actuar. Y me parece que es importante que en este caso se resalte básicamente lo que ha planteado el presidente. A cada particularidad hay que establecer medidas de justicia específicas, pero al mismo tiempo hay que buscar y cuidar el que exista equidad. El propio Luis Fernando ha reconocido que hay situaciones que son claramente inequitativas entre la situación de los oficiales, claramente inequitativas en la situación de la tropa. Hay arbitrariedades. Yo conozco de un caso en que una persona de tropa no le sirvió el desayuno a un oficial y fue sancionado con 3 días de arresto por no haberle llevado el desayuno a un oficial. Seguramente con eso le impedirán que esa persona pueda llegar a ser suboficial y pueda culminar su carrera en la tropa con el máximo grado. Cosas como estas tienen que revisarse necesariamente. Tenemos que discutir como sociedad estos temas. Y me parece que el presidente de la República plantee estos temas, demuestra que está interesado en que discutamos estos problemas que son urgentes, que son importantes. Por otro lado, hay que entender, quienes se retiran ya dejan de ser militares en servicio activo, por lo tanto empiezan a tener y actuar como ciudadanos involucrados en la vida política. Muchos de ellos se han identificado con la oposición. Obviamente no deja de extrañar. En el libro del comandante González, del general González, por ejemplo, cuando uno lee, uno encuentra importantes revelaciones de cómo él fue testigo de que se dispendiaban recursos en gobiernos anteriores, como el gobierno de Bucarán, las anomalías que existieron en el gobierno de Gutiérrez, y sin embargo ahora pretende tener una actuación recalcitrantemente opositora con el gobierno que más ha realizado por las Fuerzas Armadas y que mejor ha atendido también
a los uniformados. ¿Por qué? Porque se plantea el tema de la equidad y al mismo tiempo se deja muy claro que el poder militar tiene que estar subordinado siempre al poder civil y al poder de la Constitución. Bien, quedan claras sus posiciones en torno a este punto. Ahora vamos a cambiar de tema porque, asambleísta Torres, parecería que la corriente progresista inicia su declive a propósito de los resultados desfavorables, en este caso en el plebiscito en Bolivia y también los antecedentes de Argentina y Venezuela. ¿Qué opina usted? Mire, hay una ola por el cambio en América Latina, se dio el cambio en Argentina, Macri es presidente, ya no están aquellos que enarbolaban la bandera del siglo XXI. En Venezuela estamos también próximos a un cambio en el poder ejecutivo. En Bolivia, lo más probable es que las fuerzas de Evo no logren mantenerse en el poder y exista igualmente un cambio, aunque allá la organización indígena sindical es mucho más estructurada políticamente que aquella que existe en el Ecuador. Solamente faltaría por verse qué va a ocurrir en Nicaragua, si el comandante Ortega está o no en la misma situación de Maduro, de Evo, o como antes estuvo la mandataria Kirchner. En el caso ecuatoriano es absolutamente claro que hay esta corriente por el cambio que superará sin ninguna duda el 2017 a la corriente de la continuidad o el continuismo. ¿No hay mucha confianza al respecto? No, es que la economía es la que establece la ruta. De las últimas informaciones que han llegado a mi poder, hay un descenso en la valoración de la gestión presidencial, de la credibilidad, y sobre todo los ciudadanos ya están responsabilizándole al presidente de la catástrofe económica. Antes el ciudadano decía, hay problemas porque bajó el precio del barril de petróleo. En las últimas mediciones, cerca de un 78% de ciudadanos dicen no, el problema obedece fundamentalmente a la gestión presidencial. 30 segundos. En estas circunstancias, indudablemente que habrá un cambio el año 2017. Los que estamos en la corriente del cambio, eso sí, debemos estar absolutamente conscientes que en mayo del 2017 no se va a recibir un jardín bien cuidado, sino un desierto al que le falta agua por la serie de problemas económicos y los errores cometidos hasta ahora. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, los resultados electorales de Evo Morales en Bolivia en el último plebiscito podrían complicar en cierta medida a país. Mire, siempre hay un efecto regional, pero creo que hay que analizar y leer bien lo que ha pasado en Venezuela, en Argentina, ahora en Bolivia. Cuando uno mira los resultados, ¿qué es lo que puede encontrar? Que en Bolivia hay un polo muy claro, que es el PSUV, ¿sí? Y el PSUV tiene el apoyo del más del 40% de la población. ¿Qué encuentra en el otro lado? Encuentra sectores que, a pesar de que lograron un acuerdo coyuntural para las elecciones, sin embargo, no son capaces de mantener y desarrollar esa unidad. En el caso de Bolivia, ¿cuál es la diferencia entre el sí y el no finalmente? 135.000 votos. ¿Qué es lo que pasó? Que al inicio, sobre todo algunos medios de comunicación, grandes cadenas, difundieron una información en la que había 12, 14 puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se contaba es lo de las ciudades, sin esperar la votación de las zonas más alejadas y también del sector rural. Finalmente la diferenciación de 135.000 votos. Pero ¿qué es lo que pasa en esos 135.000 votos? Que mientras tiene casi un 50% del apoyo del pueblo boliviano por Evo Morales, al otro lado encuentra hoy una serie de actores que están por el no. Creo que esto hay que mirar muy claramente. En el caso del Ecuador, sí, bien es cierto, hay repercusiones por el tema económico, sin embargo, la mayor parte, casi el 60% de los ecuatorianos y ecuatorianos juzgan adecuada la gestión del gobierno del presidente Rafael Correa después de 9 años de gobierno. 30 ¿sí? segundos. Casi el 60% de los ciudadanos juzgan que ha sido adecuada. Y obviamente es lógico que la principal preocupación en este momento sea el tema económico. ¿Por qué? Porque ya también los ciudadanos se dan cuenta que hay repercusiones del fenómeno internacional. De la misma forma que el desempleo sea la principal preocupación. Lógico. Es la principal preocupación de los ecuatorianos y es la principal preocupación del gobierno. Precisamente se está buscando ahora que discutamos, debatamos y ojalá pudiésemos tener un pacto, que no solo es un pacto desde los trabajadores, un pacto también que debería ser desde los empresarios, desde todos los sectores por preservar el empleo. Esa es la principal preocupación de los ciudadanos y coincide con la principal preocupación que en este momento tiene el gobierno. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos
estaremos ya con el bloque final de Tesis y Antítesis, donde abordaremos otro tema a propósito de este análisis sobre la coyuntura política nacional e internacional. Ya volvemos. Estamos ya de regreso con el último bloque de este programa Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Esta semana analizamos la coyuntura política nacional e internacional, y es así que en este último bloque, donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus reflexiones, no podemos abstraernos de un tema que ahora mismo tramita la Asamblea Nacional, y se trata del proyecto de ley orgánica, en este caso de optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo con el carácter de urgente en materia económica. Asambleísta Torres, una primera mirada o lectura a su contenido. Me preocupa mucho la creación del seguro de desempleo en lugar del fondo de cesantía. Actualmente, el fondo de cesantía se alimenta con el aporte del trabajador en un 2% y el aporte del empleador en un 1%. Con el seguro de desempleo, este seguro beneficiará al afiliado al IES con el aporte del 2% que hace el trabajador, pero el 1% de aporte patronal ya no le va a beneficiar directamente al trabajador, porque ese 1% va a formar parte de una especie de seguro de desempleo solidario. Un fondo solidario. Solidario. ¿Ello qué significa? Que la acumulación de la cesantía va a ser menor, porque si hasta ahora uno ha venido acumulando su cesantía con el aporte del 2% de los trabajadores y 1% de los empleadores, con la aprobación de la ley, esta cesantía solamente se va a acumular con el 2% que aporte el trabajador, porque el 1% que aporta el empleador va a este fondo solidario. Este tema, bajo el nombre de solidaridad, sí me preocupa, porque lo ideal sería que el Estado ecuatoriano, con sus recursos, alimente el seguro y no con este 1% de aporte de los empleadores. Que la solidaridad venga del Estado, dice usted. Que la solidaridad venga del Estado, y el Estado, pues si quiere que suba un impuesto y le diga al ciudadano, te vamos a subir los impuestos para este seguro, pero no cabe que tomen el 1% que ahora alimenta su seguro de cesantía, el de los trabajadores, para un fondo que va a estar allí, ese seguro de desempleo solidario. Pero en situaciones de complejidad económica, asambleísta, ¿cuán viable sería que el Estado pueda aportar a este fondo? Bueno, ahora preguntémosles a quienes acumulan la cesantía si quieren que su cesantía no evolucione como ha venido evolucionando, que ahora al final acumule mucho menos. Un minuto. Si a uno le hacen una proyección a 20 años, con la disminución del 1%, va a dejar de recibir cerca de un 40% en el fondo de cesantía. Entonces, ese es un tema que hay que preguntarle, en definitiva, al afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo demás, el proyecto es interesante en cuanto al empleo juvenil. Me parece bien los incentivos que constan para el empleo juvenil. Me parece adecuado el cambio en las reglas de la pasantía. Se equivocaron, modificaron las reglas, nadie contrató a jóvenes pasantes, ahora quieren cambiar en buena hora, háganlo. Igualmente, me parece adecuado que se pueda acordar entre empleadores y trabajadores en negocios pequeños, medianos y grandes una forma de trabajo que permita al negocio mantenerse en operación y a los trabajadores cuidar y defender su puesto de trabajo. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Al menos allí un elemento que aborda este proyecto de ley y que ha merecido una serie de observaciones hasta la fecha. Mire, lo que es curioso, y en eso coinciden tanto aquellos sectores que se dicen de izquierda como los sectores de la derecha, es que básicamente se oponen a una iniciativa sobre la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas. En el bloque anterior coincidimos en que en este momento es una preocupación de los ciudadanos y del gobierno el tema de proteger el empleo. Y deberíamos en este momento discutir sobre esos objetivos, porque creo que con los objetivos todos deberíamos estar de acuerdo, porque esas son las preocupaciones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Protejamos el empleo, incentivemos el empleo, sobre todo el empleo juvenil, permitamos el acceso al empleo de los jóvenes entre 18 y 24 años. Y tercero, creemos este seguro del desempleo, porque para quien tiene una actividad fija o para quien tiene un empleo es muy fácil pensar únicamente en el tema de su cesantía.
Pero para aquellos que no tienen trabajo o que han tenido que enfrentar o que hemos tenido que enfrentar muchas veces el tema de la desocupación, la cosa se vuelve realmente apremiante. Por lo tanto, yo creo que hay que rescatar el tema de los objetivos y luego discutamos, pues, si no parece que deba ser, se deba reemplazar el fondo de cesantía por el fondo de este fondo solidario. Bueno, discutamos, sin dejar de aclarar que la cesantía que en este momento tiene acumulado cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que están afiliados y que han logrado constituir ese patrimonio, se mantiene intacta, ¿no? Esto hay que reiterar. Sin embargo, discutamos. Yo he escuchado propuestas, seguramente a esto también se opondrán, de que no financiemos con el fondo de cesantía, con lo que era el fondo de cesantía, con el 1% con el 1% del aporte patronal, sino más bien, por ejemplo, con algún porcentaje de las utilidades de las empresas. Por ejemplo, discutamos. O de la salida de capitales. Respecto de iniciativas como la salida de capitales o también de los altos sueldos. Si aquí hay sueldos que son latisueldos en una realidad que no se compadece con el país, pues discutamos. No puede ser que la diferencia, por ejemplo, en una misma institución entre quien menos gana y quien más gana, sea a veces 30, 40, 50 veces lo que gana la persona que menos ingresos recibe. Discutamos sobre esos temas, pero busquemos abonar a estos objetivos que son muy claros. Busquemos proteger el empleo, incentivar el empleo juvenil y también desarrollar un seguro de desempleo que beneficia sobre todo para las personas que están iniciando su vida laboral. Creo yo que es una propuesta en la que apenas estamos empezando el debate. El Estado desarrolla políticas públicas y esas políticas públicas benefician y desde nuestro caso buscan beneficiar a la mayoría de la sociedad. La solidaridad, en cambio, tiene que ser construida en la sociedad y hay que pensar no solo en los que ya tienen en este momento resuelta su situación laboral, sino sobre todo en aquellas personas que están iniciando su vida laboral. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado las posiciones de los asambleístas en torno a distintos temas abordados durante este programa. La situación con las Fuerzas Armadas, también lo ocurrido tras el último plebiscito en Bolivia y el trámite de este proyecto de ley urgente en materia económica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.